Muy bien, pues entonces bienvenidas todas desde donde sea que nos estén sintonizando. Ya vi por ahí que en el chat alguien puso que está desde Veracruz y esta es la parte que me ha gustado mucho de que seamos de diferentes partes de la República y vayamos pues enriqueciéndonos con esas experiencias tan diversas. Voy a comenzar a compartir pantalla para irnos con la información pues ya como tal. Si alguien tiene alguna duda, inquietud, pues con todo gusto la vamos revisando. Y de preferencia, pues obviamente sería al final, que tomen ahí notita de algo que les haya llamado la atención o cuando estemos en la presentación, algo que ustedes hayan como evocado en su día a día, tomen notita y al final lo vamos a socializar, ¿sale? Entonces sí las invito a que se pongan cómodas, a que traten de estar pues enfocada a estos minutitos para que podamos entender pues esta esencia de lo nuevo que nos está marcando la nueva escuela mexicana y podamos entonces enriquecer y nutrir la charla e intercambio que vamos a tener en dos partes de la sesión, una como intermedia y una ya pues al final y cierre de esta charla. Si vayan como pues quitándose esa pena, porque a veces yo sé y estoy segura que pasan o hay ciertos pensamientos, inquietudes en su mente y muchas veces no nos animamos a participar. Entonces, pues la intención de la membresía es que tengamos estos encuentros justo para dialogar lo que a veces en las escuelas ya no nos da el tiempo. A veces vamos corriendo, firmamos y llegamos al salón o a la salida, firmamos y vámonos. Entonces, la intención aquí es que podamos compartir y más que esta como ser una exposición, pues ser una oportunidad para dialogar y platicar sobre esas inquietudes y que enriquezcamos pues justo con lo que ustedes están haciendo o han hecho y les ha servido para poder, acuérdense, todas estamos en diferente nivel y proceso, hay quienes van iniciando, hay quienes ya han tenido más experiencia y entonces eso es lo que va a hacer que sea pues mucho más enriquecedor, ¿sale? Entonces nos vamos a ir a revisar lo que nos dice tal cual la parte teórica y cómo con estos... como esas palabras clave que no debemos de olvidar para situarnos y para poder, como dicen, hallarle el hilo, entender esa lógica de lo que me plantea la NEM. Si yo entiendo esa lógica, entonces va a ser más fácil poder adaptar y aterrizar mis ideas ya dentro del espacio escolar. Dice, la nueva escuela mexicana. La propuesta de la nueva escuela mexicana implica repensar la evaluación diagnóstica desde un enfoque formativo que fomente en las alumnas y los alumnos una reflexión sobre su propio trayecto escolar. A las y los docentes virar la mirada al desarrollo de los procesos de aprendizaje y realizar valoraciones que les permitan obtener información para la toma de decisiones pedagógicas y didácticas. Es decir, pues nosotros con esta evaluación diagnóstica tendremos que generar reflexiones, ¿ok? Que nos permitan visualizar hacia dónde es necesario transitar. No solamente centrarnos en recuperar información, sino aquí dice que permita tomar decisiones pedagógicas y didácticas. Entonces, la evaluación diagnóstica es esencial para poder situarnos, para poder conocer a nuestros alumnos, pero sobre todo, pues para marcar ese trayecto con el que vamos a trabajar a lo largo del año y que no se nos llegue enero y andemos perdidas y sin haber atendido lo que era prioritario. En este sentido, hay palabras clave que nos marca la ANE. Si se fijan, ahí está contextualizado, democrático, dialógico, situado, que permite una lectura de la realidad. Son palabras que tenemos, con las que tenemos que irnos familiarizando, no solo en la etapa de la evaluación diagnóstica, sino como estos principios que marca la nueva escuela mexicana y este sello distintivo que tiene este plan y estos programas, ¿sí? Entonces, contextualizado, pues obviamente reconociendo que la evaluación diagnóstica no va a ser solamente de mis alumnos, sino del lugar en donde estamos y que para eso hay un diagnóstico socioeducativo que nos va a permitir englobar todo. Democrático porque no significa que el maestro va a llegar a aplicar y a decir contesten o a poner ejercicios para que los niños resuelvan, sino considerando también esos puntos de vista y las opiniones de nuestros niños.
de nuestros niños, perdón, y de otros docentes. También va esta evaluación diagnóstica considerando pues otros criterios y otros puntos de vista que rompa con esta parte como muy individualista o del yo lo sé o así lo he hecho y así lo voy a hacer, ¿sí? Dialógico, pues igual que se va construyendo y va recuperando esos intercambios que se viven en cada sesión, que se viven a nivel escuela, que se viven con mis compañeros docentes, que se va viviendo con las comunidades, con los padres de familia, ¿sí? Situado que parta de la realidad de los chiquitos, es decir, que no lleguemos con actividades de alguna manera aisladas o que no representen o no tengan un sentido para nuestros alumnos, ¿sí? Claro que vamos a poder llegar o es necesario como aplicar ciertas actividades para recuperar cierta información, pero la propuesta de la NEM es que sea pensando en esas necesidades del contexto, en esa realidad en la que viven nuestros niños y que no lleguemos a lo mejor poniendo un ejemplo muy sencillo con una hojita, ¿verdad? A ver, resuelve estas sumas y ya, sino que tratemos de que eso que queremos conocer o recuperar vaya relacionado de alguna manera. Entonces, planteando un problema sería un ejemplo, ¿no? Si fulanito recibe esta cantidad y tiene esta, o en la fiesta de la semana pasada, o en la lista de útiles que entregaron, nos dieron esta cantidad, entonces ya tenemos estos cuántos nos faltan, etcétera, ¿no? Como plantear ejemplos que recuperen su realidad y que les permita a ustedes conocer cuáles son esas respuestas, qué es lo que saben, qué es lo que no saben, pero partiendo de eso, de que no sean como elementos aislados. Y en cuanto a la lectura de la realidad, pues va como muy ligado a esta parte de contextualizar, ¿sí? Es pues ver con una mirada más crítica, más amplia y global todo lo que está pasando en nuestra escuela. No solamente en mi grupo o solamente con ciertos alumnos, ¿no? Sino en su totalidad, porque lo que pasa en el salón es un reflejo de lo que están viviendo nuestros niños, es un reflejo de donde está situada nuestra escuela y es importante que tengamos eso como muy claro. La evaluación diagnóstica en la nueva escuela mexicana hace hincapié a que se visualicen tanto aprendizajes como el marco en donde está situada pues esa escuela. Para el 2024-2025, la Secretaría de Educación y Mejoredu diseñaron un instrumento que se llama la evaluación diagnóstica de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos de educación básica. Así tal cual se llama ese instrumento, pero está planteada y diseñada solo para los grupos de tercer grado. Entonces, este ciclo está como a prueba y se seleccionaron a ciertos jardines para poder implementarlo. No sé si aquí haya alguien de tercer grado que le va a tocar implementar esta propuesta, que levante su manita o active su micrófono. Si hay alguien por aquí. Maestra Carla, ¿tu jardín fue seleccionado? Sí, bueno, en mi zona lo manejaron todos los jardines. Ah, va a ser completito, todos. Ok, muy bien. Pues bueno, esta evaluación por lo menos aquí en Jalisco, a nosotros como supervisores, se nos dijo que había habido un listado de jardines seleccionados y entonces solamente algunos lo van a llevar a cabo en los grupos de tercero, segundo grado no está contemplado y se dejó como opcional para quienes desearan implementarlo. Ahorita les voy a mostrar brevemente, porque no es la intención hablar del instrumento como tal, eh, pero para que veamos la idea de cómo se puede hacer o plantear ejercicios que permitan hacer lo que les decía, una evaluación pues situada y también que recupere esta parte de lo que los niños ya conocen o que no sea totalmente pues aislada. Entonces, para algunos jardines está esta propuesta corriendo, pero solo para tercer grado. Hay un cuadernillo dentro de todo el cúmulo de materiales que se ofreció para quienes van a llevar a cabo esta propuesta de diagnóstico, que trae estos como apartados. No sé si alguna de ustedes me puede ayudar a leerlos, por favor. ¿Quién se anima a leerlos? Yo, maestra. Yo, Muchas gracias.
Taller Evaluación Diagnóstica con enfoque formativo. Es necesario reflexionar sobre el enfoque que se propone desde la nueva escuela mexicana y realizar acciones que permitan su apropiación, incluir a las y los estudiantes en el análisis de su aprendizaje y centrar la mirada en el proceso y no solo en los resultados para así evitar dar una rendición de cuentas sin significado ni profundidad. Muy bien. Si se fijan, entonces es importante, dice ahí, incluir a los alumnos, ¿verdad? Y dice aquí, en el análisis de su aprendizaje y centrar la mirada en su proceso. Esto viene como a remarcarnos que justo hay que romper con esta idea de solamente recopilar, recopilar, recopilar y de centrar nuestra mirada en el resultado, ¿ok? Para calificar o descalificar las producciones de nuestros chiquitos. ¿Seguimos, maestra? La evaluación ya no debe ser externa, arbitraria o coercitiva, sino diagnóstica, formativa e integral, participativa y orientada a fortalecer las capacidades, la autonomía y el empoderamiento de las comunidades escolares. Muy bien. Seguimos con esta parte de reconocer procesos, ¿sí? Y de que permita a los alumnos involucrarse. Y La evaluación, perdón. No, gracias. La evaluación deberá ofrecer información a docentes, estudiantes y sus familias, personal con funciones de dirección y supervisión escolar y autoridades educativas, a fin de que realicen valoraciones razonadas con propósitos diagnósticos y formativos. Ha de impactar en la construcción de un clima de confianza y en su motivación para involucrarse en procesos colaborativos, orientados a la mejora de la educación, con un enfoque integral, progresivo, responsable y participativo. Entonces, si se fijan, nos vuelve a marcar esta parte de sí vamos a recuperar información, pero también nos marca al final, dice, con un enfoque integral, ¿verdad? Progresivo, responsable y participativo, porque es en el ¿qué me va a dar esta evaluación y de qué me va a servir? Dejarla nada más registrada, dejar las evidencias ahí guardadas, sino transitar realmente que pueda ser tenga una mirada participativa donde con eso vamos a proponer, donde con eso vamos a accionar, vamos a transformar, ¿sí? Tomando en cuenta lo que nos marca la NEM, esta parte del impacto social, de la atención a problemáticas, pero vamos partiendo de identificar, de reconocer y de que sea una evaluación integral y no enfocada o focalizada a lo que solemos hacer cada año o solíamos hacer cada año, recuperando o enfatizando ciertas anteriormente campos o áreas, ¿no? O favoreciendo algunos elementos nada más, sino que tiene que ser integral. Y pues bueno, aquí habla también de construir un clima de confianza y motivación. Si nosotros no logramos que los niños se sientan con esa confianza en nuestro salón de clases, difícilmente vamos a poder tener respuestas que reflejen lo que ellos realmente piensan o creen, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos pues en esta parte muy como cohibidos o con cierto temor, pues obviamente nuestras respuestas también se van a limitar. Y entonces es importante que estos primeros días, pues ustedes generen esa confianza y esa motivación. Es un reto realmente porque estamos en un periodo de adaptación y eso hace un poco más complicado, ¿no? Pero justo al tener a los alumnos en su manera natural y real, pues es lo que permite también que ustedes puedan detectar más rápido esos focos, esas alertas o esas actitudes que están presentando los niños en las que va a ser necesario profundizar. Mejor, estos tres como párrafos que les puse aquí están dentro del cuadernillo que se mandó para las maestras que van a aplicar esta evaluación en tercer grado. Pero lo quise poner para que veamos las palabras, los conceptos que empiezan o que están haciendo énfasis en esa evaluación y que si están estipulados para tercer grado es porque es la base y es la esencia de lo que pretende la nueva escuela mexicana con esa evaluación diagnóstica, ¿ok? También Mejor Edu tiene todo un cuadernillo
de 180, 190 páginas, donde hablan de todo lo que es la evaluación y dentro de ella hay un apartado que se enfoca justo en la evaluación diagnóstica y que ahorita la vamos a recuperar, nada más sí me gustaría como que alguien la leyera para que no se cansen tanto de mi voz. Y ahorita que leamos estos apartados, también ya nos vamos a ir como a esta parte de los ejemplos, ¿sale? Bueno, de las propuestas que están haciendo ellos. ¿Quién me ayuda con esta parte de Mejoredu? ¿Qué dice Mejoredu en específico en cuanto a la evaluación diagnóstica? Yo, Muy bien. Bueno, me aparece aquí como In. sí, es Jessica. Muy bien, Jess. Dice, la evaluación diagnóstica se realiza con la finalidad de explorar el estado en que se encuentra lo que se pretende evaluar y ofrece información sobre el punto de partida que se construye la base para llevar a cabo acciones de mejora. Sus principales características son: se realiza al inicio de una acción a proceso o para determinar la situación actual de algo que ya está puesto en marcha, con el propósito de analizar y valorar diversos rasgos o características considerados de interés. Muy bien. 2. ¿Es la que está al lado o Al lado abajo? derecho. Al lado derecho. Ok, define las características centrales de lo evaluado, su magnitud y alcance y proporciona información que permite a las y a los agentes educativos hacer inferencias acerca de las causas y efectos asociados con la situación. Aporte información que permite a las y a los agentes educativos involucrados realizar adaptaciones e instrumentar acciones de mejora a partir de esta valoración inicial. Posibilita a las y a los agentes educativos involucrados disponer de un mayor conocimiento de lo que se evalúa y de su contexto. Las evaluaciones diagnósticas serán formativas e integrales. Consistirán en procesos mediante los cuales se formularán juicios fundamentados en evidencia sobre las cualidades de los actores, instituciones o procesos del CEN, con la finalidad de contar con una retroalimentación que promueva la mejora en la educación. Muchas gracias, Jessie. Entonces, ahí les remarqué yo como algunas palabras clave con las que igual, porque las resalto para irnos familiarizando o teniéndolas presente, ¿no? Retomar qué palabras clave nos está diciendo. El diagnóstico nos va a permitir explorar, evaluar y nos va a dar esa información. Y ya vimos para tomar decisiones, para hacer adaptaciones, para reconocer causas y efectos, y para reconocer lo que les decía, procesos, ¿sí? Procesos que nos permitan detectar pues ese nivel de avance de nuestros niños y de sus habilidades, sus capacidades en relación a los procesos de aprendizaje. Acuérdense que nuestro marco de referencia son los procesos de aprendizaje, son los PDA y por tanto entonces en ese sentido formativo integral tendremos que tener una diversidad de PDAs que vayan respaldando nuestra evaluación diagnóstica, ¿sí? Es decir, no solo si reconoce su nombre, si sabe las figuras geométricas, qué colores sabe, porque entonces yo estar segura desde dónde lo estoy sustentando y desde dónde lo estoy fundamentando con mis PDAs, ¿ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay un PDA en específico que me hable de los colores, pero sí hay un PDA que me hable de formas, no sé, ¿no? De tamaños o de resolución de problemas. Entonces, no perder la mirada de nuestros PDAs buscando que tengamos esa información y esa evaluación y algo que esos juicios, perdón, que podamos hacer. Todos los juicios, dice abajo, fundamentados en evidencia. Y si se fijan, dice sobre sus cualidades. Entonces, está haciendo mucho énfasis, volvemos al proceso, a lo que los niños saben, lo que los niños comparten, lo que los niños manifiestan, más que al si resolvieron o no resolvieron, el si nos dijo el nombre de algo o no nos los dijo. Entonces, todos sus juicios, muchachas, aquí súper fundamentados en evidencias. Por eso es tan importante qué tipo de evidencias estamos recopilando en ese diagnóstico.
¿sí? ¿A qué le estoy dando peso? ¿En qué se está centrando mi práctica para yo poder hacer esos juicios? Que no quiere cambiar. Ahí está. Bueno, siguiendo con esta parte del instrumento oficial a nivel nacional, se establece este concepto de ejes integradores de aprendizaje. Los ejes integradores de aprendizaje son los instrumentos con los cuales se van a llevar a cabo ese diagnóstico. En preescolar hay 2 instrumentos básicos donde cada instrumento trae como 4 consignas. Entonces, ese instrumento viene siendo el eje integrador de aprendizaje, ¿sí? No es como algo que tengamos ya que apropiarnos para nuestras planeaciones ni nada de eso, simplemente así se llaman esos instrumentos, son los ejes integradores de aprendizaje. Y entonces, aquí nos dice que son las tareas o actividades que realizarán los estudiantes. O sea, viene ahí enlistado qué debe hacer el niño tal cual en ese instrumento, ¿ok? Permite observar y valorar las formas en que las y los estudiantes integran sus aprendizajes para resolver tareas abiertas y contextualizadas. Entonces, esos instrumentos, la Secretaría tiene esta intención, ¿sí? De que los docentes puedan observar cómo los niños van respondiendo o integrando sus aprendizajes en esas tareas abiertas. Y se los quise poner porque entonces pensemos nosotros en que nuestros instrumentos también vayan como ligados a esta parte, ¿no? Que también sean instrumentos que permitan resolver esas tareas así, abiertas y no tan encajonadas o limitadas. Plantean, dice, estos ejes integradores, plantean situaciones que enfrentan a los estudiantes de manera cotidiana para resolver problemas en su ámbito escolar y extraescolar. Y aquí manejan un concepto de evaluación auténtica. O sea, lo que les decía, que no esté aislado de su entorno. En pocas palabras es eso, que ligue lo que estamos evaluando con el aprendizaje que ellos ya tienen y conocen a través de su entorno, de situaciones reales. También estos instrumentos, este instrumento para evaluación diagnóstica del grupo de tercer grado, dice que se acompañan de rúbricas para apoyar la valoración por parte de los docentes y poder retroalimentar al final a las y los estudiantes. Con los resultados que los maestros obtengan, pues obviamente van a poder tener ese campo, ¿verdad?, de acción y reconocer en dónde necesitan trabajar con los alumnos esta parte o esta mejora, enfocar sus esfuerzos como arranque del ciclo escolar. Entonces, sus instrumentos, muchachas, todo lo que ustedes estén utilizando para recabar información, pues pueden apoyarse o retomar esta parte que nos marca este instrumento que lanzaron a nivel nacional para reconocer pues esas habilidades de nuestros niños, pero como dice aquí, que sea una evaluación auténtica, ¿sí? Que no esté aislada y que les permita a los niños esa expresión y pues esa resolución de problemas, pero considerando su entorno. Les puse aquí brevemente qué es la evaluación auténtica como para fortalecer esta parte de entender esa lógica a la hora de que ustedes elijan los instrumentos que van a utilizar para su diagnóstico. Dice que la evaluación auténtica permite diseñar escenarios, lo que les decía, de aprendizaje y evaluación en los que participan las y los estudiantes. Toma en cuenta la participación de los diferentes actores, es decir, no solo el maestro llega e impone algo que los niños tienen que resolver, sino que va considerando también esa participación de los niños, enmarca el diálogo como base para tomar decisiones y permite que los actores se evalúen de manera mutua con la finalidad de mejorar sus posibilidades de aprendizaje. Es decir, ir valorando el cómo vamos y vuelve a tener mucha relación con lo que es la esencia de la evaluación formativa, ¿no? La autoevaluación, la coevaluación, que ya lo habíamos hablado en otros talleres. Entonces, seguimos con esa esencia. No solo yo llego y aplico, sino involucro, registro, promuevo el diálogo, y me quedo con lo que se está evaluando, no solo por mí, sino por nosotros mismos. Obviamente, con sus reservas en cierto nivel o en ciertas actividades, porque no en todo va a poder ser así, pero en la esencia es lo que quiero que se lleven, ¿sí? Como no perder el hilo y aunque hagamos ciertas actividades muy puntuales, que nuestro diagnóstico sí esté enriquecido por la visión y la participación de todos los actores, ¿sí?
En el cuadernillo que les menciono, vienen estos, miren, actores del proceso, las y los estudiantes. Dice, en el proceso de evaluación participan estudiantes, docentes y comunidad. Por eso es importante que sea un diagnóstico más completo. La retroalimentación es constante, incentiva el aprendizaje e identifica áreas de oportunidad, que ustedes con lo que se queden de información encuentren un sentido hacia dónde van a caminar con sus alumnos. Promueve el diseño de tareas y actividades que estimulan el aprendizaje, brinda tareas de evaluación que requieren un desempeño semejante a un contexto real, está relacionada con el aprendizaje situado y contextos reales y aumenta el nivel de complejidad, de cada tarea conforme se avanza. Entonces, se los quise poner aquí porque nos vuelve a marcar contextos reales, ejercicios, ¿no? O aprendizaje situado. Alumnas, alumnos, comunidad educativa, entonces va en un sentido pues mucho más amplio. Algo que me gustó mucho fue este apartadito donde dice metodologías e instrumentos. Si nos está diciendo que los instrumentos que utilicemos deberán ser como de esta evaluación auténtica, por eso aquí nos dice que una evaluación auténtica considera instrumentos en el portafolio de evidencias o el uso de rúbricas. Entonces, todo lo que ustedes guarden en el portafolio de evidencias es importante y será válido para la recopilación de esos datos. El uso de rúbricas también. Y luego viene abajo, dice, los enfoques metodológicos se pueden utilizar son el método de casos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, aquí nos está diciendo el cómo lo podemos hacer. O sea, tenemos 3 maneras de hacer nuestro diagnóstico. Lanzando casos y a través de ese análisis y con todas las reflexiones, el diálogo que surja con nuestros alumnos, planteando un problema y ver cómo se resuelve, qué herramientas utilizan los alumnos, cómo se logró resolver, o a través de un proyecto, que a través de nosotros ir implementando un proyecto, se me viene a la mente el de Bienvenidos a la Escuela, a través de implementar ese proyecto, nosotros vamos ya detectando y escuchando lo que nuestros alumnos saben y conocen, ¿sí? Entonces, aquí nos marca 3: método de casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. En la última guía, en la guía de la última sesión de CT que ya tuvimos, ahora en la fase intensiva, venía marcado que eligieran, ¿verdad?, PDAs para su primer proyecto, su planeación del primer mes, que era septiembre. Entonces, aquí está como el fundamento. Hay que darle estructura o forma de un proyecto o planteamiento de problemas o con casos particulares. Hay 8 aspectos que deben cumplirse para que sea una evaluación auténtica. No sé si Betty, Elsa, Susi nos pueden ayudar a leer. La primera que active su micro. Elsa. Yo, Miss. Gracias. No sé cómo se pronuncia el nombre de la persona, pero y colaboradores plantean 8 aspectos clave que deberían cumplir una evaluación auténtica. 1. Representar un reto o un desafío para los estudiantes. 2. Tener como resultado una realización, actuación, creación o producto por parte de los evaluados. 3. Permitir la transferencia de conocimientos de una situación a otra. 4. Tener un componente de metacognición, reflexión sobre el propio aprendizaje. 5. Precisar qué se desea observar del proceso de aprendizaje. 6. Tener herramientas que apoyen la valoración en un ambiente, contexto específico. 7. Incluir un componente de retroalimentación. Y 8. Incluir posibilidades de colaboración. Muchas gracias. Entonces, estos son como pautas, pues digamos, aquí dice que son aspectos claves para que se vaya dando una evaluación realmente auténtica, una evaluación que permita hacer esa relación entre lo que los niños conocen y lo que pretendemos evaluar, pero con lo que ellos tienen en su entorno, en su contexto. Ahorita que veamos el ejemplo que pone en uno de los ejercicios la secretaría, ya nos vamos a ir como encontrando esta parte, ¿no? De los retos, de que sea como dice aquí, permiten esa transferencia de una situación a otra. Hay un caso muy particular y un ejemplo que es el que vamos a revisar ahorita brevemente,
para entender cómo se están planteando los ejemplos y que ustedes los puedan trasladar o llevarse algunas como ideas y decir, pues con el caso de Ana, similar al caso de Ana, yo podría aplicar también este caso o podría plantear estos problemas y que tengan también pues esas otras opciones. Déjenme ver, sí. Voy a ver si me deja compartirles desde aquí la otra ventana. Permítanme. Es este. Les voy a presentar entonces este ejemplo. Déjenme, voy a la ventana donde está. Ahí va. Este es el instrumento que dijimos se llamaba ejercicios integradores de aprendizaje. Este ejercicio es una de las 2 pruebas que van a tener que hacer las maestras a las que les tocó tercero. Aquí vienen todas las indicaciones y este es como que la esencia del instrumento. Les dan la instrucción, el título, la situación que se va a leer en voz alta y la consigna. Entonces, voy a poner este ejemplo. Dice, ¿cómo soy y cómo es el mundo en el que vivo? Y la maestra dice aquí, leer a los niños la siguiente situación. Ana es muy alegre, tiene 5 años y va en tercero de preescolar. Le gusta mucho observar y cuidar los animales y las plantas. Le gustan los perros porque son muy cariñosos y no le gustan los días lluviosos porque no puede jugar mucho tiempo afuera. En las tardes también disfruta estar en casa con su familia y darles un abrazo antes de dormir. Entonces, la maestra ya les está dando como el contexto, les está hablando de una niña, de que tiene una familia, lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces, ahora la consigna. Así es, Ana. Ahora hagan un dibujo de cómo son ustedes, qué les gusta y qué no les gusta. Entonces, la consigna es muy clara. Hagan un dibujo de cómo son ustedes, qué les gusta y qué no les gusta. Ya escuchamos de Ana, es donde hacen esa transición entre algo que ya conocen y lo que se pretende y de algo que también los niños pues de alguna manera están familiarizados y ahora va su respuesta, ¿sí? Entonces aquí abajito viene que ya está, para los niños está esta imagen. Así es, Ana, pero luego los niños van a tener entonces que hacer aquí el dibujo, así soy yo. Entonces, se pide que conforme los niños terminen sus dibujos, que vayan pasando con la maestra, y fíjense lo que dice aquí que me llama mucho la atención, pasen con usted de manera ordenada uno por uno y pregúnteles qué dibujaron. Y a veces nosotros como que estamos de mesita en mesita, ¿verdad? A ver, ¿qué dibujaste? ¿Qué dibujaste? Y no quiere decir que esté mal, pero nos están dando esta opción, si se fijan, de que sí es válido que vayan pasando de manera ordenada para poderle preguntar y que el docente constate esos conocimientos. Entonces, dice aquí, una vez que hayan terminado de asignar esa valoración con lo que los niños les respondan de quién son ellos, ya se pasa como a esta parte de seguir con la consigna, ¿no? Muy bien, sigamos conociendo acerca de Ana y algo que le sucedió. Entonces, siguen con la historia y la voy a leer. Dice, hace tiempo Ana y su familia sembraron unas semillas en 2 macetas para que crecieran unas hermosas plantas. Una la dejaron en el patio donde le daba la luz del sol y caía agua de la lluvia. La otra se quedó dentro de la casa. Después de unos días, Ana vio que en la maceta del patio ya habían plantas pequeñas, mientras que en la maceta que estaba dentro solo había tierra seca con las semillas. Ana se preguntó qué pudo haber sucedido, así que al llegar a la escuela se lo contó a su maestra y a sus compañeros y compañeras. Piensen en lo que necesita una planta para crecer. ¿Cómo le explicarían a Ana lo que sucedió con sus semillas? Hagan un dibujo para explicarle a Ana cómo crece una planta. Entonces, igual, vuelve a plantear como una situación con la que los niños están familiarizados y entonces les pide que registren cómo crece una planta. Si se fijan, está ya evaluando otro PDA muy distinto al de acá. Sin embargo, sigue hablando de Ana, una niña que, pues ahora sí que los niños, un concepto que los niños están familiarizados, ¿no? O sea, una niña. Lo conocen, saben que es una niña.
está hablando de plantas, está hablando de la familia, que son cosas que los niños conocen y entonces les pide el instrumento que plasmen sus respuestas. ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque quiero que ustedes se queden el día de hoy con esta parte de que a veces pensamos que hacer el diagnóstico es llenarnos de instrumentos, hojas y hojas, y no es necesario tener tanta información de todo, sino que con una idea podemos explotarla y sacarle mucho provecho. Ahorita en lugar de Ana, se me ocurre que yo he visto en muchos videos o incluso con mi hija también o con algunas maestras que llevan ciertas como marionetas o títeres, ¿no? Y de repente les muestran al amiguito y que los va a acompañar a lo largo del ciclo. Y entonces, ¿cómo con ese elemento nosotros podemos tomar de base para poder seguir explorando lo que los niños saben, ¿no? Pues que si a mi amiguito le gusta esto de comer, a ver, ¿a ti qué te gusta? Y ahí podemos explorar los alimentos nutritivos y los alimentos chatarra o ver qué nociones tienen en cuanto a una alimentación adecuada, ¿no? Y cómo de ahí también lo de la familia o del cuidado de las plantitas, el ejercicio, que si le gusta a él, etcétera, ¿no? Hacer o no hacer, moverse, el movimiento, el arte. Como que a partir de un elemento podemos tener mucho para poder explorar y para poder plasmar, invitar a los niños, mejor dicho, a que plasmen sus aprendizajes sin que tenga que ser llegar como, a ver, aquí dibuja tu familia, ¿no? Y sin tener como un preámbulo del por qué voy a dibujar a mi familia o para qué me va a servir pues dibujar a mi familia. Entonces creo que por ahí va esta propuesta. El instrumento está muy bonito, lo pueden, quise que lo vieran así para que ustedes, si les llama la atención cómo está redactado, lo exploren y lo pueden implementar si ustedes tienen tercer grado, aunque no vayan a presentar los reportes. Con todas las respuestas de los niños, se deben ir registrando sus respuestas y hay como unas listas de cotejo, déjenme ver si están aquí, donde ya se van a ir como reportando todas esas evidencias de nuestros chiquitos aquí. Pues dibujó a su familia, aquí le marco, ¿no? 1, 2 o 3 o 4, dan como 4 indicadores. En la consigna 2 de cómo crecen las plantas, el alumno lo hizo con el criterio 1, 2, 3 o 4. Y ellas van a pasar esta lista, o sea, sus reportes van a tener que hacer, más bien dicho, sus resultados, pasarlos a este reporte. La base que les da la pauta es esta. Entonces, si la niña me contesta aquí, pues la pongo en el criterio 1. Si contesta algo similar a esto, la categorizo en el proceso 2 y así. Es un instrumento de prueba y es muy metódico, pero a lo que yo quiero que nos quedemos es con el tipo de instrucciones que brinda, que son muy sencillas, con el tipo de ejemplos que les ponen a los niños que son muy sencillos, más que esto que ya es un proceso que le va a tocar elaborar al docente, sino como nosotros o las que no tengan este ejercicio en este momento que realizarlo, tomen de aquí lo que nos puede servir, estos ejemplos para entrelazar lo que está en su entorno con lo que los niños pueden manifestar y plasmar ahí, ¿sí? Entonces voy a dejar ahorita ya de compartir esto del instrumento para compartirles de nueva cuenta, regresarnos a la presentación y continuar. Ahorita ya vimos así como para palabras claves, esta parte como de teoría, en qué se sustenta este instrumento desde SEP, Mejoredu, ¿no? Que está este elemento, donde se nos dice aquí, lo veíamos ahorita, que sean como cosas que les puedan representar un reto, que haya una transición, que los niños puedan pasar de como llevar una hilación, una secuencia, pero sobre todo que permita pues esa metacognición, sí, que los niños vayan reflexionando y el docente, además de adquirir información, pues los niños también lo vayan haciendo. Con esto que hemos revisado hasta el momento, muchachas, en cuanto a esta parte, ¿cómo entonces podemos nosotros o se les viene a la mente el implementarlo en su salón de clases? ¿Cómo implementar el diagnóstico en el salón de clases con esto que nos dice la nueva escuela mexicana o tomando como ejemplo algunos de estos instrumentos que proyectaron a nivel nacional para tercer grado? A ver, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les ocurre o cómo ven esta fase de diagnóstico
comparándola con otros diagnósticos del ciclo pasado, ¿eh? ¿Cómo lo implementaríamos este 2024 en nuestros salones? No tantas. A ver, todas están pensando en algo, pero nadie me quiere decir. O sea, estamos hablando de situado, de diversificado, de participativo. Entonces, ¿cómo tendrá que ser? ¿Cómo trasladamos todo eso? A ver, Jessy. Yo tengo una idea. Bueno, yo soy docente de primaria. Veo que son de preescolar, pero igual, ¿puedo opinar? Sí, claro. Ok. A mí me dieron 3er grado de primaria y justo pues me acabo de incorporar. ¿Por qué? Porque pedí 3 años de licencia, pero bueno. Y Ok. ahorita estoy entrando, nuevo. sí, y para mí pues bueno, es algo nuevo, pero yo meses atrás estuve pues analizando lo que era la nueva escuela mexicana y a lo que a mí me proyecta es que nosotros tenemos que partir primero de lo de afuera, cómo vive mi alumno, cómo está su contexto familiar, cuáles son esas problemáticas que viven a día. ¿Para qué? Pues para llevarlo a la realidad, lo que es la lectura de la realidad, es tomar, yo siento que es la base, la lectura de la realidad es la que nos va a ayudar como que a tener ese enfoque o esas alarmas que tenemos que detectar para nosotros poder trabajar esas necesidades que ellos tienen. Ahora, para poder indagar un poco más, siento que me encanta mucho lo que es el diálogo, lo que es lo democrático, que es lo que ahorita acaba de mencionar, porque tenemos que cuestionar a nuestros alumnos qué es lo que piensan, cuáles son sus sentimientos, emociones que en el fondo, bueno, en el trasfondo, ellos reflejan lo que necesitan, lo que a gritos piden. Ahora tenemos nosotros que tener ese enfoque de los PDA para poder incorporar esas necesidades que uno tenga en mente, pero sin dejar a un lado lo que es el contexto de donde ellos vienen. Ahora, no sé, pero yo en mi grupo quiero implementar lo que es el diálogo socrático. El diálogo socrático es a partir de una pregunta interesante que sea como creativa, que sea interés, partiendo del interés del alumno, que es lo que nos marca mucho la escuela mexicana, partir de una pregunta y de ahí se va desglosando en cómo ellos pueden resolver ese problema, porque nosotros nada más somos una guía, pero ellos tienen que desarrollar ese instrumento o ese método y adaptarnos también en las formas que ellos aprenden. Entonces, el modelo socrático es conocer la sabiduría, el conocimiento a partir de sus intereses. Así es como ahorita voy viendo y en lo que me están dando información muy valiosa a usted, pues creo que lo estoy como que ya relacionando y sobre todo pues ya me está quedando un poco más claro con su explicación. Como consolidándolo, ¿no? Como decir, Exacto. sí, va, entonces no estoy equivocada, te va a dar esa seguridad porque está sustentado en lo que ya vimos de la teoría, que justo con este que mencionas, diálogo socrático, yo no lo había escuchado y me llevo eso de aprendizaje y por eso me gusta que tengamos estas sesiones, se va a poder llevar a la realidad con casos, con preguntas, con análisis, ¿no? Podemos plantearles algunos casos y ustedes qué opinan, qué harían. Eso es diagnosticar, es conocer a mis alumnos, conozco qué opinan, conozco no solo lo que me registran en una hoja, en un papel,
¿no? Entonces es como ir con una mirada diferente a un diagnóstico más humano. Yo la verdad lo englobo así, un diagnóstico que me permita conocerlos como personas, como seres humanos, y entonces donde yo promueva y priorice esas situaciones, esas experiencias, donde juguemos, donde hagamos, donde construyamos, donde propongamos, pero tomándolos en cuenta, no donde se haga un juego totalmente instruccional, donde, ¿sí me explico? Como esta parte más enriquecida. ¿Qué instrumentos o actividades serán más útiles? Ahorita ya nos diste una, que el diálogo socrático. ¿Alguien piensa en otra? ¿A alguien se le viene a la mente otra idea, otro instrumento que a lo mejor ya ha implementado y dice, no, con esto refuerzo que sí, lo voy a seguir aplicando? Pues pudiera ser en vez de utilizar, como nos mencionaba, el diagnóstico en las hojitas didácticas, hacer juegos y las evidencias, pues a lo mejor pudiera ser, hice este juego, tomo una foto y yo observo y registro. Por ejemplo, para los números, en vez de que en una hoja reconozcan los números, sacarlos al patio, esparcir números, jugar con cuántos materiales hay, que sea algo que ellos puedan manipular y que lo vean como un juego. Y pues ya la evidencia sería yo, como mencionaba ahí en mi rúbrica, en una lista de cotejo, en una bitácora, yo registrar qué observé en ellos. Y que, ojo, piensen que sería más fácil incluso para ustedes, como a veces nos complicamos más. ¿Qué sería más fácil? Tener una hojita para cada niño y estar explicándole en dónde va a escribir, y luego ahorita que muchos están tan chiquitos y no ubican nada del espacio, a realizar una dinámica, un juego en el patio donde yo rápido detecté quién se identificó, quién no. La verdad es mucho más sencillo, más práctico, pero al final, aparte de que ese es como un plus, más sustancial, ¿no? Y significativo para los niños, porque ahí ellos están constatando que no reconocen ciertos números y ellos están evaluando al momento de cuántos, no sé, cuántos lograste atrapar o en cuántos aciertos tuviste. No le digo yo, mira, está bien, 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 bien o mal, ¿no? Sino que él mismo, al vivir el juego, se está dando cuenta de que, ojo, no se sabe todos los números o de que necesita aprenderlos para poder desarrollar ciertas actividades. Entonces, va por ahí el que seamos más selectivas con nuestros instrumentos, que nos puedan ayudar para poder vivir un diagnóstico más enriquecido y que la información, les digo, no se convierta en recopilar y recopilar hojas. No sé si ustedes han visto que lanzan cuadernillos, por lo menos en preescolar, lanzan cuadernillos del diagnóstico para primer grado, diagnóstico para segundo grado, y es la A, E, I, O, U, y luego cuál es más largo, más alto, corto, dónde hay más, menos, que al final esos son cosas que vas a ir detectando a partir del juego, a partir de las charlas que tengas con ellos, y que no necesitan llenarse de tantas hojas ni tantas evidencias. Lo que sí es importante es habituarnos a registrar, anotar, habituarnos a anotar. Como dices tú ahora, a lo mejor tomar fotitos y llevármelas, hacer alguna carpeta especial o con las fotos que recopilo de mi salón o en algún apartado de notas, ir insertando esas imágenes, lo que sea sustancial para mí, pero tratemos, y creo yo que ese es el reto, a diferencia de otros diagnósticos, bajarle a la cantidad de papel y aumentar la calidad de la información que se registra. ¿Qué elementos puedo integrar a lo que ya realizo? Pues bueno, ya hablamos ahorita de varios, ¿verdad? El juego, lo que les decía, el registro, su diario, de verdad recuperen su diario, no lo vean como una imposición. Ahí pueden aterrizar y registrar lo que se está observando. Ahorita que estaba yo como terminando pues de integrar la información aquí a la presentación, porque pues en la semana ya no me dio el tiempo, ahorita estaba terminando de agregar unas cosas, se me vino a la mente tipo ficheros o tarjeteros, como algo práctico donde puedan, lo que estoy observando rápido lo registro, tipo post-it, ¿no? Pero como que con un grado ya más de formalidad, tener ahí las listas de mis niños o mi rúbrica a la mano para en cuanto detecto algo poderlo marcar y que no se pierda la información. No necesito quedarme con esa hoja si yo ya lo vi, si yo ya lo registré. ¿Para qué quiero la hoja, no? De todo. Habrá cosas, claro, y necesitamos evidencias que fundamenten nuestros juicios, ¿se acuerdan? Porque deben de ser, tener evidencias. Entonces, sí hay instrumentos, pero ser más selectivas. ¿Qué cosas sí recupero? ¿Con qué sí me quedo? ¿Y qué cosas ya se pueden quedar en el cuaderno o irse a casa?
¿Por qué? Porque yo ya tengo esa información sustancial. Algunos errores más comunes, yo registré aquí poquito, algunos, ustedes ahorita me dirán si algunos otros, que suelen ser el diagnóstico una etapa de ejercicios estandarizados, que suele ser muy desgastante para las docentes esta etapa y muy abrumadora, incluso para los niños porque empiezan a frustrarse desde los primeros días de clase y que muchas de las veces son actividades sin significado, lo que les decía, ¿no? Colorea o los colores o las vocales y que nos quitaron tanto tiempo y generaron a lo mejor en los niños también esa frustración cuando hay tantas cosas que podemos recuperar de información valiosa. Cuadernillos tipo examen y sobre todo en primaria, digo, ya es más como válido, ¿no? Y esa parte de que necesitan, por su edad también, ya se presta para otro tipo de instrumentos, pero aquí lo senté y lo marqué como en preescolar, ¿no? Los cuadernillos tipo examen con niños tan pequeños, niños de 3 años que no están ubicados, que no agarran un lápiz y ya poniéndoles a hacer evidencias en ese tipo de cuadernillos. Yo tuve compañeras de verdad en un jardín que era un cuadernillo como de 7, 8 hojas y era de a qué horas lo termino, aparte tengo la entrevista individual, estoy con las entrevistas con los papás, estoy acomodando materiales y aparte tengo que hacer actividades en el salón y yo decía, pues es que es como doble trabajo porque lo que haces en tu salón, eso que planeaste en tu día es lo que te debe arrojar información, no tener que trabajar algo y luego aparte contestar un examen. Hojas didácticas como instrumento principal, claro que se valen, si se fijan, el instrumento a nivel nacional para tercer grado trae hoja didáctica, entonces sí se vale, nada más no abusar de ese tipo de recursos y si se fijan son muy sencillos, o sea, no necesitan como ser muy elaborados, lo esencial es la consigna que se le está dando al niño. Actividades monótonas, lo mismo, ¿no? Todo el tiempo en la mesita, sentados o en el cuaderno. Entonces, vamos transformando y buscando maneras más dinámicas. Saturación de actividades, algo que he notado yo cuando voy a las escuelas es que también están como, y en esos cuadernillos que luego veo por las redes, de verdad desde el primer día llenos de actividades. Había un cuadernillo que me encontré en la red que tenía para el primer día de clases, traía 6 actividades. Y yo dije, ¿cómo? O sea, si alguien agarra por practicidad o de ya no planeo y así aplico rápido ya el lunes, dije, va a ser un caos. O sea, querer ver 6 actividades en un día con niños que llegan llorando, con niños que no los has conocido, que no has platicado con ellos jamás, y ya llevar una actividad tan grande, una lista de tantas actividades, no nos deja establecer rutinas claras. Y luego traemos a los niños corre y corre y se cortan procesos y después todo eso se traslada en mala conducta o en conflictos dentro del salón, ¿no? Que todos los niños todo el tiempo van empujando o que están acelerados o que ya maestra, porque en los primeros días es esencial que todo lo hagan con más calma. Los niños se están adaptando, ustedes también. No quieran como programar, si antes su actividad le daban 20 minutos, ahora denle 30, porque son niños que no conocen, porque están adaptándose ustedes a ellos. Ya después van a optimizar tiempos, pero ahorita sí tratar de darles el tiempo justo. Y algo que me llamó la atención en el instrumento, había un apartado donde decía que mientras los niños se paran a que la maestra le pueda tomar esa respuesta, dice que los niños pueden estar realizando o coloreando mientras el instrumento o realizando alguna otra actividad. Entonces, siéntanse también con esa confianza de tener elementos, instrumentos o recursos, mejor dicho, no son elementos, recursos que les permita, si ya terminaron una actividad, necesito el tiempo de recuperar y no me lo voy a llevar todo a mi casa a recuperar porque ya no tengo al niño ahí. Entonces, terminamos esto, podemos jugar con esto, utilizar este material o este ejercicio de motricidad mientras yo recupero. Entonces, esa parte llévensela también, porque luego estamos a las carreras y nos sentimos abrumadas porque hicimos instrumento y luego ya no nos da el tiempo de recuperar y mañana viene otro instrumento y chin, ya no alcancé y entonces le vamos echando a la mochila un montón de tareas pendientes. Hay que, priorizar e ir dando su tiempo a cada actividad para recuperar, ponerle su fecha, su nombre y que tengan esa pauta y los niños también las van a ver ustedes más tranquilas, se van a habituar a un ritmo de trabajo tranquilo, ameno y no apresurado, acarrerado y de ya, córranle la que sigue.
¿no? Entonces, chequen muy bien no saturarse de actividades, no considerar rutinas, es otro de los errores también más frecuentes. Lo que les decía, que solo nos vamos a instrumentos de evaluación, a evaluar, y este diagnóstico debe contemplar la parte de adaptación y la parte de recuperar información. Entonces, son dos. Sí, es un proceso de adaptación, pero también de recuperación de información. No quedarnos con la pura adaptación y luego ver como de manera aislada el diagnóstico, no. Ni hacer lo contrario, ¿no? De solo recupero y las rutinas bien, gracias. No, vamos haciéndolo significativo y que una cosa nos vaya como dando para ambas partes. Trabajo individual como prioridad. También lo que les decía, a veces nos enfocamos mucho en que como es el diagnóstico y tengo que tener evidencias de los niños, pues hago mucho diseño de instrumentos así, con hojas. Y sí es válido, claro, y se va a recuperar, pero no nos enfoquemos solo en el trabajo individual. Así desde los primeros días veamos cómo trabajan en equipo, qué saben, qué no saben, quién sí comparte, quién no, a quién le está costando trabajo, y este trabajo colaborativo también es muy importante y les va a dar muchas evidencias. No registrar procesos es también otro de los errores, que solo nos quedamos con las hojitas, porque yo ya planeé que este era mi diagnóstico y estos son mis instrumentos, y entonces no registro, y si no registro se pierde la información, y tenemos así de hojas, pero no están aterrizados los procesos. Tenemos hojas que nos dice si lo logró o no lo logró, pero no hay nada que nos hable de cómo lo hizo, ¿no? Si se apoyó de su compañero para responder, si trató de, o si se acercó y le preguntó a la maestra. O sea, esos son los procesos. En el cómo lo hicieron, se queda en el aire. Y pues la invitación está, muchachas, a que entonces reinventemos nuestro diagnóstico, que tengamos actividades que permitan la expresión libre, la creatividad y la autonomía, que tengamos instrumentos variados como láminas, dibujos, registros en pliegos de papel, rúbricas, ya lo decía ahorita una de las compañeras, fotografías, todo lo que nos pueda dar información de cómo vivieron la actividad, actividades significativas y articuladas, que no sea llegar nada más porque aquí de repente y de la nada hagan esto, sino empecemos a vincularles, pongámoslos en un contexto, planteémosles un contexto, una situación que les permita entonces demostrar qué harían, ¿no? O lo que conocen a partir de algo que se les planteó, y no nada más como de la nada y en blanco plasmar ahí algo. Hasta nosotros como adultos, si no nos dan un poco de contexto, decimos, ay, pues, ¿a qué se refiere, no? Siempre pedimos un poco más. Rutinas claras, menos es más, llévense eso también, menos es más, no se saturen de actividades, elijan actividades muy enriquecidas que les permita visualizar varias cosas sin tener que estar una actividad para ver cómo sus gustos, una actividad para esto, una actividad para aquello. Las mismas actividades son muy ricas, y si tenemos dónde registrarlo, ya tenemos ahí esta parte enriquecida. Entonces, menos es más, no los lleven tan a prisa, son sus primeros días y necesitamos conocerlos bien. Registrar sistemáticamente, pues ese es el mayor reto, muchachas, porque no estamos tan habituadas, y desde que estamos de repente, ¿no? O lo comentan como en la normal, o están con las partes de registrar, es lo que más pesa. Pero entonces busquemos estrategias que nos ayuden a registrar de manera más práctica. Si tengo ahí el pliego de papel y ahí le voy anotando, un pliego de papel por proyecto, tenerlo ahí pegado en un apartado de mi salón, y lo que yo voy evaluando, ahí voy haciendo anotaciones y al final me quedo con ese papelote. Tengo post-it o tengo ya ciertos instrumentos. Hubo una chica que nos decía que graba audios de voz, algo que detecta, ya lo graba en un audio y después ya lo pasa. Entonces, busquemos herramientas que nos sirvan para registrar. Dijimos procesos, ¿se acuerdan? Registremos procesos, porque lo demás sí son evidencias que al final nos hacen algo, pero si dejamos el dibujo sin anotarle su proceso, entonces pues realmente se queda como una hoja didáctica y ya, ¿sí? Entonces hagamos que sea más diversificado, que sea motivador, no solo para los niños, sino para ustedes, porque que no estén abrumadas con tanta hoja que revisar, con las copias que tengo que sacar, cuando puedo llegar y hacer dinámicas más fáciles, sencillas, donde los niños se van a divertir y donde no me tengo que perder el tiempo ya en una copiadora o una impresora tanto tiempo, ¿no? Entonces,
motivador para ustedes también. Significativo, pues bueno, que lo que les decía, que no se desconecten y se desvincule con el contexto, porque no debemos perder de vista esos PDAs. Los PDAs que nos propusimos observar y visualizar tienen que ver mucho con los problemas que también detectamos en esa comunidad, en ese entorno, que ya tendremos la sesión de programa analítico también, pero ahorita con lo que tenemos en información a través de la fase intensiva, pues sabemos que nuestro programa analítico nos da la pauta, porque ahí están las problemáticas más importantes de lo que rodea mi escuela y a partir de esas problemáticas vimos la necesidad de elegir ciertos PDAs y entonces no desvincularnos y que sea pues lo más significativo en ese sentido. No porque yo antes hacía o que en el colegio tal o que las mamás esperan esto, no. En conclusión, la evaluación del aprendizaje tiene como base la relación pedagógica de las maestras y los maestros con sus estudiantes, en el marco del aula, la escuela y la comunidad. Y esa relación pedagógica es ese vínculo que ustedes van a hacer con sus niños, esa conexión que se va a lograr con sus niños. Y dice aquí no solo pues dentro del aula, ¿verdad? En su escuela y su comunidad, ese sentido de pertenencia. Llegué a una nueva escuela y voy a trabajar, muy bien, pero ¿cómo es? ¿No? ¿Qué hay alrededor? Y qué puedo yo desde mi salón, desde mi trabajo y mi experiencia poder ofrecer pues para mejorar las condiciones en ese espacio. Entendidos, dice, como espacios de interdependencia e interrelación para la construcción de saberes y conocimientos. Entonces, hay que priorizar el registro versus coleccionar. Yo lo resumo así, muchachas. Habitúense a tener la información de procesos más que coleccionar grandes cantidades de evidencias. Tratemos de que sea integral, asegúrense de que estén contemplando PDAs de los 4 campos formativos, que recuperen no solamente lo que saben, sino sus actitudes, ¿verdad? Que sea significativo, ya decíamos, que parta de esta realidad y que esté situado, que sea diversificado, que sea dinámico, sistemático. ¿Por qué? Porque no podemos dejarlo al aire, sino que realmente habituarnos a tener esta parte de recopilar, de registrar y de tener esta organización. Y la última parte para mí es que reconozca a los alumnos, sería la última y no la menos importante, que reconozca a los alumnos como seres humanos, que no son personas, esperamos que lleguen con ciertos comportamientos o a veces nos desesperamos, es que no sabe esto, no sabe ni abrir el topper, pues es que es justo parte de su proceso y esa es tu realidad, te está hablando ya de que a lo mejor hay demasiada sobreprotección en casa, el que él no puede abrir un topper o de que a lo mejor el niño está acostumbrado a ciertas, ¿no? Le falta esta parte de la autonomía, entonces necesita desarrollar su autonomía. Y esos pequeños detalles que vemos en el día a día son la información, son las luces, los foquitos, que a veces no les damos tanta importancia, pero que son esenciales y ya nos están dando pauta desde dónde podemos empezar a trabajar. Entonces, son seres humanos, son chiquitos que llegan con muchas ilusiones, con muchos temores también, muchos de ellos, y entonces hagamos que esta etapa de diagnóstico de verdad sea una etapa pues más significativa, no para ellos nada más, sino para ustedes también. Ustedes también están en un proceso de adaptación con ese nuevo grupo, de sus ritmos, de sus estilos, ¿no? De los papás nuevos que van a conocer y que llegaron a su grupo. Y entonces hay que ir con calma, pero con claridad, para no perdernos en el camino, porque entre el caos de los llantos, de que se para todo el tiempo, de los alumnos que presentan alguna discapacidad o que están enfrentando alguna barrera, es bien fácil perderlos. Y entonces iniciamos la clase y ya que tenía planeado y damos la actividad y la información quedó en el aire. Entonces siempre, cada día, ¿qué tengo que recuperar hoy? ¿Cuál era mi objetivo del día de hoy? Para que en eso se entren, porque de registrar, podemos registrar todo. Entonces hay que ser muy selectivas con lo que vamos a registrar para no sentir esa saturación. A lo mejor si era importante algo, lo anoto, pero mi eje sustancial yo ya sé que era algo, ¿no? Y también pueden ir variando la cantidad de alumnos que ustedes van como monitoreando o para tomarse el tiempo de hacerles algún registro, que no se nos quede ningún chiquito sin esa como
sin ese registro de procesos, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Entonces, chicas, pues no sé ustedes cómo se han sentido estos días con esta evaluación, pero espero de verdad que esto pues les dé como pues un poquito de seguridad, de claridad o la pauta para ajustar lo que se tenga que ajustar de lo que ya ustedes llevan ahorita proyectado y que se sientan pues con esta parte pues de tranquilidad, de confianza de lo que se tiene que hacer en una evaluación diagnóstica. No es solo porque me lo van a pedir y porque tengo que darle un informe al papá. No, es porque es necesario para yo saber qué decisiones voy a tomar, saber qué decisiones vamos a tomar con mis alumnos y que el ciclo escolar de verdad se aproveche. Todo, ahora que he estado como revisando un poquito más, o a veces me gusta escuchar mucho como podcast así de marketing y de emprendimiento y así, y hablan mucho de lo que es la organización eficaz y la organización efectiva y como este tipo. Y si no hay objetivos claros, pues simplemente es muy difícil que haya un proyecto, ¿no? Un proyecto sustentable o rentable. Entonces, la verdad es que espero que se vayan tranquilas, no se saturen de tantas hojas, vívanlo, disfrútenlo. Si lo disfrutan ustedes, va a ser más fácil. Va a ser más fácil porque ahí van a estar como peces en el agua, escuchando y poco a poco no se desesperen, se van a habituar a reconocer y a registrar más fácil y más concreto. Pues les cedo la palabra, chicas. Comentarios, opiniones. Ya nos pasamos 10 minutos. Vamos 5 minutitos, 10 máximo, para que si alguien quiere comentar, preguntar algo, adelante. Maestra Rebe, adelante. ¿Sí me escucho ahí? Sí, sí te escucha. Se oye bajito, pero sí se escucha. Ok, bueno, pues más que nada agradecerle de verdad esta sesión me ayudó a tener más claridad. Ya sé por dónde corregir, volver a empezar. Pues bueno, tan bonita. Ay, gracias a ti. Y me da gusto escuchar que te lleves algo de reflexión porque es la intención con esta sesión. Por eso quería que fuera gratis y que todas la tomaran porque a veces estamos ya como con un chip, ¿no? Muy programado es el diagnóstico. Ay, esos días tan pesados. Y entonces, pues vamos detectando qué nos marca la SEP y las bondades que podemos encontrar en este nuevo cambio, ¿no? En este nuevo plan. No es tan exigente como otros años en recupera habilidades y recupera qué saben, ¿no? En lectura, en matemáticas. Claro, en niveles como primaria y secundaria tiene cierto peso todavía. Obviamente no va a cambiar esa parte de lo importante que son estos conceptos y estos aprendizajes esenciales, pero te está diciendo, sí es importante, pero lo importante es el ser humano que está en tu salón, que conoce, que vive en su día a día. Entonces, hay muchas dinámicas que se pueden prestar para recuperar eso, sin tener ese estrés de todo el tiempo tenerlos que tener trabajando en algo muy particular. De Sonora, Carla, ya registraste aquí. Muchas gracias, Rebe, y éxito en tu diagnóstico. Vas a ver que te va a ir muy bien. ¿Quién más? A ver, déjenme ver si por acá en el chat comentaron, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Dice, gracias por puntualizar los puntos, no realizar muchas fichas, ayudemos al planeta y enseñarle a nuestros niños que podemos aprender de otra manera y que las experiencias son muy importantes. Lograr ese vínculo es importante con nuestros alumnos, observar y escuchar. Ahí está como resumido. Muy bien, Oli, efectivamente, es ver el diagnóstico con otra mirada. No, quitémosle ese peso que tiene de presión por emitir un informe, ¿no? El informe, mira, si tú estás tan empapada con tus alumnos, te sientas en la computadora y las palabras van a salir, porque lo tienes, porque lo conoces y lo dominas. Entonces, el reporte, tu informe, tu narrativa va a salir porque realmente estuviste inmersa, porque no estuviste al margen, separada de ellos, dándoles solamente hojas, porque estuviste ahí, porque lo viviste junto con ellos. Dice, ¿cómo se llama el instrumento?
El instrumento es ejercicios integradores de aprendizaje, pero es la evaluación diagnóstica, dice aquí, para... Ay, no se crean que me sé todos los nombres, permítanme. Déjenme regreso a la presentación, aquí lo puse en la primera. El instrumento se llama la evaluación diagnóstica de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos de educación básica. Para las que están en membresía, les voy a dejar la presentación y les voy a subir el documento que está para tercer grado, solamente las 2 fichitas, y las 2, como los 2 cuadernillos donde a partir de lo que responden los niños, el maestro puede categorizar. Esa es la esencia. Si les gusta un ejercicio de ahí, aplíquenlo para su diagnóstico. Y en cuanto a la forma, muchachas, si ya tienen una estructura del proyecto de Bienvenidos a la Escuela o, no sé, el proyecto que hayan implementado para su diagnóstico y quieren implementar alguna de esas fichas, agréguenlas ya ven que les decía que hay un apartado que ustedes pueden poner en su planeación, como estrategias complementarias, ¿no? Entonces, o algunas otras estrategias, ahí agreguen y fundamenten esa parte. Pero estoy segura que el ver esos ejemplos les va a dar como noción e idea de también qué otro tipo de ejercicios ponerle a sus niños para recuperar información. Ay, dice, gracias, clarificada, dudas y frustraciones. Saludos desde Jerez, Zacatecas. Muy bien, pues miren, de varios lados, Veracruz, Zacatecas, Sonora. Qué bonito, qué bonito. Pues, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud? Dice, justo los papás piensan que por dejar mucha tarea y trabajar cantidad de actividades en un día ya están aprendiendo. Eso es erróneo porque en mi grupo tengo la problemática de atención, concentración. Entonces, justo lo que te decía, ¿verdad? De más vale pasos firmes y en pocos, pero bien dados. Construir esos cimientos ahorita, ¿de qué te serviría llenarlos de tanta actividad si su atención está dispersa? Entonces, ahí ya tú te estás dando cuenta de otro reto, de otro tipo de dinámicas que es necesario y que con el diálogo que mencionabas, sin lugar a dudas, se van a habituar a escuchar, a tener ese tiempo de atención y vas a transformar el ritmo que traen ahorita. Va a cambiar muchísimo, Jessie. Muy bien, ¿nadie más? Un minutito, chicas. Pues nada más agradecerle, maestra. Yo ahorita voy empezando apenas como maestra de grupo y pues sí tenía muchas dudas de cómo recuperar correctamente el diagnóstico, pues para empezar a diseñar mis actividades. Entonces pues ya me quedó un poquito más claro que sí, que no, que sí es funcional y que a lo mejor creíamos porque a nosotros nos lo enseñaron así, que nos iba a funcionar y luego de repente, pues justo en estos días de adaptación de los niños decíamos, no me está funcionando. Sí, no te da tiempo ya. ni toda la vida, ¿no? Para tener tantos instrumentos tan tradicionales, pues, ¿no? O que se han utilizado por mucho tiempo. Entonces, no descartemos nada quiere decir que, o sea, todo funciona, todo sirve, va a haber niños, pero ahí está la clave, diversificar. Llévense eso, diversificar, y eso les va a dar más enriquecida la información en el nivel en el que estén, ¿sale? Pues muchas gracias, chicas, les mando un abrazo, dejen tomar una fotito de evidencia, cualquier comentario, inquietud, la pueden dejar ahí en el chat, díganme qué les pareció, porque quiero ver qué ajustes le puedo hacer. Diana, adelante, prendan su camarita, no sean malas, luego no me dejan ver sus caras. Más que una que otra es la que de repente sí me deja ver ahí sus caritas. Diana, querías comentar algo, ¿verdad? Voy a dejar de grabar ya porque ya la parte de la foto van a decir que para qué.